cuando hombres y mujeres permiten que sus corazones se cautericen. Son demonios, poderes del diablo. Hubo solo una cosa en toda edad que desnudar a los hombres y fueron los diablos. Desnudar a las mujeres más bien seguro o a los hombres, cualquiera de los dos. Parecen un montón de animales prehistóricos tendidos desnudos allá afuera sin conciencia. La Biblia dice que su conciencia sería cauterizada con hierro candente. Y esas mismas personas, esta de la que estoy hablando en particular, que conozco, cantan un coro. Oh, vaya, tienen compañerismo con sus grupos, seguro. Pero, ¿compañerismo con Cristo? Sí, señor. Yo sé que eso es fuerte, hermano, hermana. Pero Dios nos ayude. Si la iglesia pentecostal no regresa a la sangre de Cristo otra vez, usted está perdido. Así es. Regresen. Mucho tiempo atrás era un pecado que nuestra gente pentecostal actuara así. Ellos no hacían eso tiempo atrás, pero vaya que lo hacen hoy. Y es porque el púlpito se está aflojando. Usted comienza a pensar que pertenece a esta iglesia o denominación o a esto otro así. Más le vale tener compañerismo de nuevo con Cristo. Amén. Va a ser una cosa horrible uno de estos días. Una de las desilusiones en el juicio. No para el contrabandista, él sabe cuál es su destino. El mentiroso y el ladrón, ellos saben cuál es su destino cuando se paren delante de Dios. Pero la desilusión vendrá cuando aquellos que pertenecen a las iglesias pentecostales sean apartados a un lado, porque conocieron la verdad y voluntariamente se fueron a eso. Amén. Aleluya. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento a la antigua que sacuda. Regresemos a su lugar nuevamente, bajo la sangre del Señor Jesús, bajo compañerismo. Siempre ha sido la vía de entrada por las edades para con toda la gente. Fíjense cómo siempre ha sido la única manera de Dios. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Cuando Job se acercó a Dios y tuvo compañerismo con Dios a través de la sangre derramada, Job ofrecía un cordero cada vez que iba al compañerismo. Los adoradores del Antiguo Testamento desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, cada vez que iban a tener compañerismo con Dios, hacían un holocausto. Primero mataban un cordero, porque ellos se estaban acercando bajo la sangre. Job, cuando él se acercaba a Dios, él mataba un cordero. Ese es el libro más antiguo de la Biblia. Se escribió antes de que se escribiera Génesis. Moisés escribió el Génesis, pues, cientos de años más tarde. Pero fíjense, Job era el libro más antiguo. Y desde el Edén, Job hacía un sacrificio. Derramaba la sangre de un cordero. Y a través de esa sangre, él confesaba su error. Que Dios sea misericordioso conmigo ahora. Y me acerco a ti a través de la sangre. ¿Saben ustedes por qué la gente no está recibiendo respuesta a sus oraciones como deberían? Pues vienen con una manufactura psicológica en vez de la vía de la sangre. Así es. Vengan por la sangre. Amado Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios rescatada sea salva para no pecar más. A través de eso es que tenemos que venir, la sangre derramada. Y allí Job ofreció la sangre derramada mientras se acercaba a Jehová, sabiendo que Dios no lo recibiría sobre ninguna otra cosa. Si ustedes se acercan a Él hoy en el nombre de un buen hombre, yo pago mis deudas, yo no defraudo al gobierno, pago mi impuesto sobre la renta, yo hago todas estas cosas, soy un buen vecino. Con todo, Dios nunca le oirá. Si usted dice, soy un miembro leal de la iglesia, diezmo de mi dinero, di grandes ofrendas a la iglesia, soy un pilar allí, Dios nunca lo recibirá a usted, nunca, para nada. Usted dice, bueno, mi madre fue una buena mujer, mi padre fue un buen hombre, mi abuelo fue un predicador, todo lo que hago y nunca he hecho esto, yo nunca he robado, yo no bebo. Yo no fumo, yo no miento, yo nunca hago estas cosas. Dios nunca lo oirá a usted. Y no importa quién sea usted, lo malo que usted haya sido,
Si usted viene por el camino provisto por Dios, a través de la sangre sacrificial, tomando y poniendo su mano sobre la cabeza de un cordero muerto, de un cordero moribundo, y confiesa su error y lo acepta a él, entonces Dios llenará su alma con el Espíritu Santo, quemando toda iniquidad, carnalidad, y haciéndolo a usted una nueva criatura. Job, pienso en Job en ese día, como padre. Él tenía un montón de hijos, estaban un poco descarriados, y él siempre estaba pensando en sus hijos. ¿No sería mucho mejor si todos los miembros de iglesia de Chicago tuvieran esa misma clase de pensamiento acerca de sus niños? No habría delincuencia juvenil. Ustedes no verían estos disturbios raciales y, quiero decir, estos disturbios y cosas que tienen por aquí hoy, disparos, matanzas, robos, violación y todas estas cosas. Es porque a esa gente no le preocupan sus hijos. Lo primero que dicen, bueno, yo los inscribí desde la cuna cuando eran pequeños, entregando el resto a la maestra de la escuela dominical. Y ella en un baile tal vez toda la noche. Llega arreglada como alguna especie de, como si fuera un circo y no a una iglesia. Y ponen a sus hijos en manos de algo así. Madre vergüenza debería darle. Usted debería poner a ese niño que está en necesidad allá y leer la Biblia. Ponga sus manos sobre su cabeza. Clame a Dios. Dios es misericordioso. Perdona a mi hija, a mi hijo, sí. Me encanta hacerlo, llevar a esas pequeñas mías, sí, sentarlas allí y se sientan con sus ojitos escuchando o sus oídos escuchando y sus ojos mirando y les hablo todo acerca de Jesús y cómo Él las ama y cosas. Se arrodillan alrededor de las sillas y oran igual que el resto de nosotros. Así es como queremos hacerlo, ¿verdad? Así es como muchos de ustedes lo hacen. Eso es lo que deben hacer. Fui a muchos hogares y los niños están todos reunidos alrededor para la oración familiar siempre. Dios bendice a esa familia. Ese es el lazo que une. Si ustedes hicieran eso en su hogar, no habría tantos casos de divorcio y cosas sucediendo de esa manera. Tengan compañerismo entre ustedes. Luego veo a Job. Sus hijos se casaron y se fueron por diferentes caminos, como lo hacen las aves de un nido. Job, sabiendo que no había otra manera, ninguna otra manera posible. Que el hombre pudiera acercarse a Dios y tener compañerismo con Él, solo a través del cordero sacrificado, a través de la sangre. Job dijo, quizás mis hijos hayan pecado, así que ofreceré un cordero por ellos. Algo le dijo a Job que más le valía prepararlo, que más le valía estar listo. Y luego cuando él hizo la ofrenda del cordero del sacrificio por sus hijos, un día sucedió. Vinieron las tormentas y mataron a muchos de ellos, y fuego y demás, y destrucción. Pero antes de que sucediera esto, Job se aseguró de que cada uno estuviera bajo la sangre. Amén. El rechazo, lo han rechazado a él hoy. Esta nación está matando a Cristo tan rápido como puede, alejando al Espíritu Santo con credos y formas de religión, contristando al Espíritu Santo. Estaba leyendo no hace mucho. Escuché en alguna parte sobre este gran evangelista, Billy Graham, cuando él estaba en Escocia. ¿Saben lo que sucede? Si la gente pentecostal juntara sus cabezas en lugar de salir y hacer todo como ustedes lo han hecho, sus servicios continuarían como los bautistas, pero los bautistas se los quitaron, así es. Ellos están teniendo un avivamiento, yendo a alguna parte, porque ellos arrojaron todo lo que tenían sobre el altar, su profeta, y partieron. Ellos lo respaldan a él. Pero hoy que uno se levante de las asambleas y acomoda como a 7,000, y yo tenía como 7,000 parados afuera y él tenía como 3,000. Intercambiemos. Así que cuando fui a verlo pensé que sería algo así como un muchachito que diría un pequeño poema, una canción infantil. Jesús, un pequeño bebé nacido en un pesebre. Pero cuando vi a ese muchachito, oh, era diferente. Ese pequeño como así de alto, yo ni siquiera sabía que era el pequeño David. Se quitó el abrigo, tomó un texto y predicó como un predicador. No hay duda que Dios estaba con él. Yo dije, ese es un muchachito que Dios ha enviado.
Ahora, si ustedes papás de la iglesia lo rodean y no dejan que su cabeza se envanezca, ni permiten que se vaya por un montón de dinero y lo protegen, y le ponen bajo la influencia correcta, él salvará miles de niños pequeños. Pero yo estaba parado allá en Oregon, Grants Pass, Oregon, una mañana, ante el hermano Hall y demás. Yo dije, observen, eso no va a funcionar. Le dije a algunos del grupo, dije, ¿qué tal si conseguimos ahora que el pequeño David venga a una ciudad con eso? Pues dijeron, él es unitario. Yo dije, no me importa lo que él sea, Dios está con él. Bueno, por supuesto, ahora las asambleas tenían que conseguirse un pequeño David, y la iglesia de Dios se consiguió un pequeño David. Y de repente, ya hay miles de pequeños Davides. El principio mismo que Dios estaba tratando de hacerles llegar a los hijos. Ellos derribaron la cosa. No conocen su día. El buey conoce el pesebre de su amo y la mula conoce su establo. Pero mi pueblo no, dijo Dios. Así es, ellos no conocen el día de su visitación. Es la cosa más rara de intentar o la cosa más extraña. Conseguir que el pueblo de Dios vea el día de su visitación. Ellos comienzan a juntarse alrededor de esto o lo otro o de personalidades o algo y no saben cómo manejarlo. Cambian su compañerismo a una denominación en vez de a Cristo. Y cuando Job vio lo que había hecho, entonces, como había ofrecido ese sacrificio, la Biblia dice que sus hijos fueron reunidos con él. Ahora, haciendo preparativos. Otro pensamiento. Israel. Cuando tuvieron compañerismo, fíjense en lo que hicieron. Antes de que viniera la gran destrucción, el ángel que destruyó sus tierras, el ángel destructor. Lo primero que sucedió, se le ordenó a Israel tomar un cordero y matarlo y poner la sangre sobre la puerta. Y cada familia entraba y comía ese cordero. Compañerismo alrededor del cordero asado. Comer el cuerpo del sacrificio muerto que murió en su lugar. Dios dijo, cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. El ángel de la muerte no podía tocarlos, porque la sangre del cordero estaba sobre la puerta. Y ellos estaban aquí adentro, teniendo comunión, teniendo compañerismo alrededor del cordero. Así es en nuestro corazón cuando aplicamos la sangre del Señor Jesús, quitando todo pecado. Entonces podemos tener compañerismo comiendo la palabra de Dios alrededor de la mesa de Dios, en compañerismo alrededor de las cosas piadosas. Usted predica sanidad divina y todos en Cristo dicen, amén, así es. Se predica que debemos hacer a un lado todo pecado, malicia, contienda y demás. Amén, dice el verdadero creyente. Así es, en compañerismo alrededor de la palabra. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, siempre, el único lugar donde Dios se ha encontrado, dijo que Él se encontraría con el hombre. Él no prometió encontrarnos en denominaciones. Él no prometió encontrarse con nosotros de ninguna otra manera, sino a través de la sangre derramada. El Israel del Antiguo Testamento, no importaba dónde estuvieran. Ellos, antes de adorar a Dios, venían a un lugar común de reunión, el cual era el tabernáculo en el desierto. Todo hombre subía a la cima del monte, queriendo tener compañerismo con Dios. Él entraba al tabernáculo en el desierto, para allí encontrarse con Dios. Moisés, cuando María fue herida con lepra, entró y se postró ante Dios bajo la sangre derramada. ¿Ven? Posicionalmente, colóquese usted ahora, en esta noche, ¿ven? Entre bajo de la sangre. Todas estas cosas en su corazón. Sáquelas. Vaya delante de Dios bajo la sangre, confesando sus errores, y clame y arréglelo. Ayúdame. Moisés recibió una respuesta a su oración de inmediato porque él siguió el camino de Dios, bajo la sangre. Antes de que él pudiera tener compañerismo, él entró bajo la sangre. Ahora, fíjense, el cordero fue inmolado. Allá en el Antiguo Testamento ellos tenían una becerra roja. Se le dijo a Moisés cuando comenzaron su viaje, dijo, ahora haz una provisión para la limpieza de la gente mientras viaja. Porque si obran mal, ellos están fuera del compañerismo.
Y antes de que puedan tener compañerismo, quiero que hagas aguas de separación para ellos. Y luego a Moisés se le ordenó, toma una becerra roja, una becerra joven. Ahora, quiero que noten que la palabra rojo tiene un significado. Para usted y para mí, rojo significa peligro. Pero rojo en la Biblia significa redención. Redención a través de la sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un caudal rojo de sangre por todo el camino. Rojo por todo el camino. Fíjense, ellos tenían que venir bajo la sangre derramada. Ahora él dijo, toma una becerra roja. Ahora, ¿alguna vez notaron científicamente? Usted toma algo muy rojo y mira rojo a través de rojo y se ve blanco. ¿Lo sabían? Rojo a través de rojo se ve blanco. Y entonces Dios, sabiendo que el hombre era un pecador por naturaleza, sabiendo que él estaba errado desde el principio, él hizo una preparación de la sangre derramada. Y Dios, mirando a través de la sangre del Señor Jesús, lo ve a usted, un pecador rojo, blanco como la nieve. Usted ya no tiene pecado. Cuando Dios mira a través de la sangre de Cristo, no importa lo que usted haya hecho, cuánto pecado usted haya cometido, qué haya hecho, si la sangre de Cristo ha sido aplicada a su corazón, Dios lo ve a usted perfecto. Escuchen, les diré un pequeño secreto en unos minutos acerca de la sanidad divina y acerca de cosas. Lo primero, amigos, es la preparación del corazón humano. Sí, señor. Aquí, hace unos días, yo estaba aquí en Chicago, donde la ciencia antigua solía decir, el hombre piensa con su corazón. Tonterías, la Biblia está errada. No hay facultades mentales en el corazón para pensar. El hombre piensa con su cabeza, con su mente. Pero ahora se dan cuenta que Dios tenía la razón. ¿Ven? El hombre no piensa con su cabeza, su mente. Él es una personalidad dual. Miren, la persona, aquí primero es intelectual. Pero ellos dicen que en el corazón humano, y eso no está en un corazón animal, en ningún otro corazón, sino que allí mismo, en el corazón humano, hay un pequeño compartimiento en medio del corazón humano, que ni siquiera tiene una célula de sangre, pero es el lugar que ocupa el alma. Así que el hombre realmente piensa con su corazón, no con su cabeza. Ahora, si ustedes piensan, por eso es que tenemos tantos miembros de iglesia tibios hoy. La gente tiene fe intelectual. Ellos simpatizarán, dirán, oh, la Biblia es correcta, seguro, sí, señor. Ven. Tienen intelecto para, oh, yo creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo he aceptado como Salvador personal. Y fuman cigarrillos, beben whisky, salen, van a bailes, se acuestan en estas playas y cosas por aquí. Seguro, Cristo es mi Salvador. Oh, seguro, por supuesto, yo pertenezco a la iglesia. Eso es fe intelectual. Muchas personas vendrán a la línea de oración y dirán, oh, hermano, yo tengo fe. Seguro, es fe intelectual. Pero cuando esa fe intelectual llega a este pequeño compartimiento aquí, llega a estar seguro. Todos esos diablos del infierno no pueden moverlo. Así es. Cuando llega allí abajo, la cuestión del pecado está resuelta. Amén. Cuando Él dice, oye, yo soy el Señor que te sana. Cuando eso viene a través de la fe intelectual y entra a ese pequeño compartimiento, no hay suficientes médicos en Chicago que le digan que usted se va a morir. No, señor, no, para nada. Y si son realmente buenos, eso es lo que Dios hace. Él entra directamente y toma esa fe intelectual y la habla al corazón humano. Y cuando entra en el corazón, viene a ser algo seguro. Allí es donde Dios mismo entra en el corazón humano y sin duda hace de eso un hecho. Amén. Cuando esa fe sale de la mente, entrando al corazón humano. ¿Ven ahora lo que quiero decir? Ahora, bajo la sangre derramada, Él dijo, toma esa becerra de 3 años y ella debe ser roja. Y ellos la sacarán aquí. Lo primero, ella nunca debe haber llevado yugo sobre su cuello. Oh, me encanta eso. Ahora escuchen, esto pudiera arder y quemar y chisporrotear, pero es mejor hacerlo solo por un rato que para siempre. Miren, esa vaca representaba a Cristo, y Cristo no se enyugó con nada, amén, sino que era solo Dios. Ahora, no os unáis en yugo igual
Es igual con los incrédulos. Salir aquí y andar en esto y aquello, y holgazaneando, enyugándose en estas fiestas y bailes y cosas. Manténganse alejados de eso. Únanse a Cristo. Tomad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Esta becerra no podía tener un yugo encima. Ella no debía haber llevado yugo. Y entonces ella tenía que ser sacrificada en la presencia del sumo sacerdote. Y luego cuando el sumo sacerdote, Aarón, veía que se había sacrificado la becerra, Eleazar tomaba sangre en su dedo e iba y con ella rayaba la puerta 7 veces, arriba sobre la puerta del tabernáculo, como testimonio público. Entonces llevaban la becerra y la colocaban en el fuego y la quemaban y luego la sacaban fuera del atrio. Fíjense hermosamente, tengo que darme prisa. Fuera del atrio. Colocaban esto en un lugar limpio, porque eran las aguas de separación. En Efesios, Pablo dijo allá que Dios, por la predicación de la palabra, las aguas de separación. La fe viene por el oír por la palabra, y la palabra de Dios es las aguas de separación. Porque es por la renovación, por el agua, por la palabra. Oír la palabra separa. Ahora, el incrédulo o el hombre en pecado estaba fuera. Aquí hay una cosita que no queremos pasar. Que el agua de separación se debe guardar en un lugar limpio. Y el predicador que predica el evangelio debe ser un hombre limpio y recto. No un adicto a los cigarrillos, ni un adicto a las drogas, ni un borracho, ni un jugador de golf el domingo por la tarde, y cosas así. No, señor. Debe guardarse en un vaso santo, limpio y santificado. El que tiene el misterio de Dios en su corazón. Debe ser en una iglesia limpia, no donde juegan bingo en el sótano o lotería. Tienen cenas de sopa allá y bailes para los jóvenes. Pues hermano, si alguna vez llega al punto en que tengo que hacer eso para retener la congregación, renunciaré y tomaré un montón de trampas y me iré a Canadá. Me ganaré la vida con las trampas. Amén. Yo prefiero hacer eso que saber que he hecho concesiones en el evangelio puro y no adulterado del Señor Jesús. Denme compañerismo con Él. Amén. Predicar la palabra. No se necesita toda esta insensatez. Manténganse con la palabra, y la palabra separa a los pecadores de su pecado. Entonces todo hombre que estaba fuera del compañerismo pasó primero por las aguas de separación en la congregación y fue rociado con estas aguas. Ahora, ¿qué fue? Las aguas hablaban de un sacrificio muerto que iba delante de él. La vaca muerta murió en su lugar. Y cuando predicamos la palabra, no es sobre ninguna denominación, es en Cristo. El sacrificio quien murió en vuestro lugar, al pecado. En cambio, usted está fuera del compañerismo, no recibe respuesta a la oración, todo alrededor está oscuro, fuera del compañerismo. Regresen a la palabra ahora. La palabra empieza a cortar, lo separa a usted. Pues usted no debería hacer esto, usted no debería hacer aquello. Esto es aquí, usted ya no tiene compañerismo. Usted mismo se sacó de la comunión. Esas son las aguas de separación. Le dice a usted lo que debía hacer. Cuando menos lo piensa, el creyente, después de hacer eso, lo siguiente que hacía era caminar hacia adelante entonces. Él está entrando. El creyente ahora, él está caminando hacia adelante. Cuando llega junto a la puerta, él mira, ve 7 rayas de sangre, lo cual significa que esa sangre fue delante de él. Ahora él pasa bajo esas 7 rayas de sangre. Entra bajo la sangre. Y entonces él tiene compañerismo. ¿Lo ven ustedes? Compañerismo con Dios. No hay compañerismo en ninguna otra parte.